Pututu Podcast. Hola, soy Diego. Unos días antes del estallido antidemocrático encabezado por Merino, tuve una extensa y potente conversación con dos representantes de trabajadores de arte contemporáneo. Esta es una iniciativa que busca establecer buenas prácticas laborales, remuneración justa para los trabajadores de arte y consolidar y profesionalizar las escenas locales a lo largo de América Latina. Esta conversación fue bien extensa, así que la vamos a publicar por partes. Quiero agradecer la paciencia de nuestra invitada e invitado por la demora a la hora de publicar este episodio, debido a esta crisis que todavía no ha terminado en Perú. Tendremos episodios sobre este tema también. Está realizando el segundo censo latinoamericano de trabajadoras y trabajadoras de arte. Este ocurre hasta el 30 de noviembre. Voy a compartir un link para que accedas rápido al censo y llenes tus datos. También ofrecen otros recursos como un manual sobre derechos laborales. Y bueno, empezamos con la primera parte. Hola a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este podcast. Bueno, les habla Gabriela Díaz Velasco, trabajo y vivo en Bogotá, Colombia, y tengo formación en artes visuales y me dedico básicamente a, por un lado, como a producción de obra, y por el otro lado, soy trabajadora de arte independiente. Con trabajadora de arte, que sé que puede sonar como un poco genérico, me refiero también a que cumplo distintos roles laborales como dentro del ecosistema. Entonces, he realizado trabajos que van desde la mediación, la asistencia tanto de artistas como de espacios y galerías. También he sido monitora de investigación, digamos que en academia, y eh, también he sido productora de proyectos culturales. Entonces, digamos que eso ocupa un poco lo que hago. Y en este momento, hago parte de varias iniciativas a nivel latinoamericano, que la verdad ha sido como una fortuna, porque me ha permitido como una apertura continental. Y esas iniciativas son, por un lado, trabajadores de arte, por el otro, curatoría forense, y la plataforma y comunidad de arte contemporáneo que se llama BADB. Mi nombre es Nicolás Bertona, hablo desde Buenos Aires, Argentina. También soy, artista visual, arquitecto, y también, como dijo Gaby, trabajador del arte, porque desempeño varios roles. Uno de ellos específicamente es la gestión de arte contemporáneo. En este momento trabajo con una gestión que se llama Proyecto Rotatoria, que es un archivo y una plataforma de discusión del GIF a nivel latinoamericano, conjuntamente con Rodrigo Gómez Mura, de Chile. También he desempeñado algunos otros papeles como docente no formal, y, y también a partir desde el 2015 estoy dentro del equipo de colaboradores permanentes de Trabajadores del Arte, este, con esta cuestión de la iniciativa de entender al artista como un trabajador y a todos los roles también que incluye el sistema de arte y a las relaciones que eso va develando, en tanto términos laborales. Coincido totalmente con Gaby en el hecho de que trabajar en iniciativas y también en gestiones me ha dado una apertura de entender el trabajo en conjunto, en grupo, de entender el valor de la discusión y la puesta a prueba de las tensiones individuales hacia lo colectivo. Este, y nada, es algo que también me cruza en todos mis ámbitos profesionales, ¿no? Como artista, como productor y inclusive hasta como arquitecto. En este espacio que hemos sido convocados, a lo cual agradezco a Diego y a toda la iniciativa Pututu, muy contento de estar acá. Cuéntenos entonces de su organización, del equipo, de la iniciativa. Trabajadores del Arte es una iniciativa que surge a través de, el 2012, a través de la presentación de una herramienta que es el Acuerdo de Trabajadores. En ese momento la iniciativa estaba conformada por Jorge Sepúlveda
y Ilse Petroni, Jorge Sepúlveda, curador e investigador nacido en Chile, y Ilse Petroni, investigadora y doctora en estadística de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y ellos presentan una herramienta y la ponen a disponibilidad de asambleas públicas, que es un acuerdo de trabajadores, que en ese momento regía en la zona de influencia donde ellos estaban trabajando, que era Argentina y Chile. Se presenta un acuerdo que en realidad lo que hace en primera instancia, después yo voy a explicar mejor el acuerdo más adelante, pero lo que hace en primera instancia es entender que, o revelar o tratar de visibilizar que hay más roles que el del artista produciendo obra dentro de lo que es el sistema del arte, y que los trabajadores del arte no son solamente los artistas, sino una gran cantidad de roles relacionándose de forma simultánea o prioritaria, digamos, en ese sentido. Este acuerdo lo que hacía era tratar de generar, bueno, que se hizo a través de consultas públicas, obviamente, tratar de generar montos mínimos referenciales. Esos montos mínimos referenciales lo que generaban era un valor mínimo por el cual valía la pena o les daba una herramienta a todos los roles por los cuales valía la pena hacer o no un trabajo dentro del sistema de arte. Ese tipo de instrumento después, a lo largo, ya ha llegado a 2014, sobrepasó lo que fue los dos acuerdos principales que eran Argentina y Chile, y llegó a 6 países, incorporando a Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Lo que también generó también otras consultas públicas dentro de esos países, cuánto era lo mínimo que se podía cobrar tanto por un artista para exponer una obra, tanto por un curador para hacer un texto, tanto para un montajista para montar una exposición o una exhibición. Lo interesante de esto es que fue como una situación que nació del interés del interés de entender los sistemas a través de los roles, digamos, y de las escenas también, y cómo eso fue generando herramientas que, bueno, se fueron actualizando a través de estas consultas públicas, digamos. No todos los roles y no todas las escenas tienen la misma fisonomía en ese sentido, entonces lo que hacían las consultas públicas a través de cada acuerdo era tratar de entender las dinámicas internas, digamos, de las relaciones laborales dentro del sistema de arte de cada país o de cada escena local. Luego de eso, la iniciativa creció un poco más, pasó de estas 2 personas, de Jorge y de Ilse, a ser un grupo de 7. Ahí yo me incluyo para el apoyo y la colaboración en lo que fue el primer censo en el 2015, un censo que también trató de visibilizar más en profundidad la actualidad, cuántos éramos, dónde estábamos, cómo veníamos trabajando, tanto en el sistema de arte a nivel latinoamericano, y fue un censo que en esa época no había tanta difusión, pero llegamos a tener un universo de casi 3.100 personas. Lo cual fue bastante interesante y arrojó situaciones que podían ser sabidas, pero también arrojó varias sorpresas, digamos, en cuanto a porcentajes de cuánto ganaba los trabajadores dentro de la región o por país, y también porcentajes de por ejemplo, franja etaria o distribución de roles, que era lo que creo que fue una de las primeras patas, digamos, que nos ayudó a entender esta situación de que el arte no solamente es el artista y la obra, sino que es una gran confabulación y negociación entre diferentes roles, ¿no? De ahí hubo un periodo entre 2015 y, bueno,
hasta la actualidad, donde la latencia de la iniciativa bajó, porque había de parte de varios gobiernos de la región un gran apoyo a lo que eran los fondos culturales. Entonces, cualquier visibilización de precarización o fragilidad del campo de trabajo del arte se vio como en algún punto pausada porque había bastante presupuesto. Lo que pasa ahora en el 2020, en este contexto de pandemia, es que, bueno, vimos oportuno volver a activar la iniciativa, y el primer paso que dimos fue actualizar los 6 acuerdos que ya teníamos desde el 2014. Actualizarlos en términos de inflación. Lo pudimos hacer con 5 de ellos porque con el tema de Venezuela se nos hizo muy complicado entender cómo se había modificado por temas de inflación la moneda y por la cantidad de monedas que tienen, pero en los otros 5 países, en Argentina, Chile, en Colombia, en Ecuador, en México y en Perú, los actualizamos en un término de decir, bueno, cuánta inflación había en el 2014 y le sumamos la inflación. Ese fue como un punto de partida. Y a través de lo que fue una asamblea pública, donde participaron se inscribieron más de 300 personas y participaron más de 200 personas, se tomó, propusimos, digamos, el espacio de debate desde la iniciativa para ver cuál era primero la contingencia actual, la situación de pandemia y cómo eso afectaba, digamos, el mercado laboral o las relaciones laborales dentro del arte, y también entender a la vez que no solamente era una situación coyuntural, sino que también era una estructura en la cual nosotros veníamos trabajando, digamos. O sea, la precarización del arte no es algo nuevo, lo que pasa que como todo, ahora se revisibiliza por la situación de la pandemia. No solamente es el arte el campo el que sufre, el campo cultural, los servicios de salud, bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, en ese sentido. El grupo se vuelve a conformar como un grupo de colaboradores, donde ya hay los colaboradores que veníamos trabajando, que es Jorge Sepúlveda, Guillermina Bustos, Federico de la Puente de Argentina, Gabriela Díaz Velasco, que me acompaña hoy, Nicolás Bertone, que les habla, Fernando Colman y María Francisca Jara, Fernando de Paraguay y María Francisca de Chile. A través de la asamblea se empieza a extender a más de 300 personas que empiezan a participar en los grupos de debate de WhatsApp y de Telegram, digamos, de 14 países diferentes de la región. Entonces, lo que se hizo en esa primera asamblea del 30 de mayo fue tomar 2 decisiones. Una, generar un manual de acción. El manual de acción es una herramienta que decanta de los acuerdos. O sea, es un manual, ya lo va a explicar más adelante Gaby, pero es un manual que explica, digamos, el uso y la pretensión de los acuerdos, y además involucra más herramientas que tengan que ver con las relaciones laborales dentro del arte contemporáneo, tanto de diagnóstico como contratos, tipos y otras situaciones. Y bueno, el objetivo de la iniciativa siempre es hacer análisis de datos, generar herramientas, consultarlas, ponerlas a prueba a través de estas asambleas. También, o sea, yo creo que lo que cambió, yo puedo decir que estuve desde el 2015 hasta el 2020, siempre se proponían herramientas, se hacían consultas muy particulares, y ahora estamos en un periodo, esto también otro adelanto dentro del censo, donde ya las herramientas no solamente vienen desde la iniciativa, ya estamos teniendo como una relación más de
como de comunidad de iniciativa, ¿no? Con estas más de 300 personas que inclusive aportan, redactan, generan contenidos, y empezamos también a vincularlos con otro tipo de organizaciones o instituciones o gestiones, digamos, que también están generando sus propias bases de datos. La idea siempre es, nosotros desde la iniciativa, generamos las herramientas de un modo, digamos, pro bono, o sea, tienen un costo, digamos, nosotros ponemos nuestro trabajo, pero no cobramos por esto, porque entendemos que fortaleciendo, digamos, la situación de fortaleciendo las relaciones laborales, el conocimiento y las herramientas, nos fortalecemos todos, digamos, en ese sentido, todos y todas. Eso es más o menos la historia que está teniendo, y ahora, bueno, estamos en este censo, que es el segundo censo, que tiene dos cosas interesantes en términos generales. Una es que nosotros ya tenemos los datos del primer censo y que podemos hacer una cuestión comparativa en cómo fue evolucionando, digamos, toda esta información, y también disponibilizarla, ¿no?, como para la toma de decisiones, ¿no? Eso creo que es también otro de los objetivos importantes. Nosotros generamos herramientas para para generar tomas de decisiones informadas. Y bueno, ahora estamos con una situación de un censo donde ya no somos 7 personas, sino que somos más de 300 articulándonos, y ese número sigue creciendo porque seguimos, digamos, generando como estas cuestiones de redes de trabajo, donde vamos a tener una situación general de Latinoamérica, después vamos a hacer comparativas por cada país, digamos, y ahí van a empezar a surgir términos que en el primer censo nosotros no veíamos, como esta cuestión migratoria interna, si vas a trabajar a otro país de Latinoamérica, ¿no? Después cada país va a tener su propia situación estadística y de datos analizados, y también lo que nos parece muy importante es entender la situación por escena local, porque cada escena, como repetí antes, digamos, dije antes, tiene como sus propias también dinámicas. Hay escenas que trabajan de una manera con ciertos roles asignados, y hay otras escenas que trabajan de otra. Entonces, entender esta baja desde lo continental a la escena local es también disponibilizar en todos los estratos herramientas que puedan ser apropiadas, que puedan ser repensadas, que puedan ser utilizadas, digamos, en ese sentido. Digamos, quiero aclarar y como agregar que la iniciativa Trabajadores de Arte es una iniciativa completamente autónoma, somos como independiente y no tenemos ninguna relación, y no nos interesa tampoco tener ningún tipo de relación con algún gobierno de cualquier ciudad, país, estado, etcétera, porque eso nos permite como enfocarnos en lo que nos interesa, que es todo lo que comentó Nico, que es el análisis, el relevamiento de datos y la generación de herramientas que sean prácticas, y digamos que eso me parece súper importante agregarlo. Sí, a ver, entendemos el hecho de que la relación, muchos nos han propuesto, ¿por qué no llevan esto a un ministerio, una secretaría? Nosotros entendemos que esta iniciativa como acción política tiene la prioridad de generar herramientas, pero no, o sea, nosotros no, o sea, generar un vínculo de confianza con algún gobierno requiere primero tiempo y esfuerzo que nosotros no podríamos hacer paralelamente, digamos. Esto no quita que aquel que quiera agarrar estas herramientas y las quiera presentar, ya teniendo un vínculo preestablecido con, digamos, la cuestión de la esfera pública en el sentido de representatividad, estados, gobiernos, secretarías de culturas, lo puede hacer y puede contar con nuestro apoyo total, en el sentido de que si necesita, no sé, cualquier herramienta la podemos disponibilizar. Nosotros no estamos cerrados a ese tipo de
negociaciones, lo que pasa es que nosotros no podemos llevarlas a cabo en ese sentido. Exacto, sí, o sea, como lo que nos interesa es en verdad que como que se entienda y se extienda como la idea de que somos como trabajadores de arte, somos sujetos políticos, sociales y económicos y por tanto pues tenemos derechos y también tenemos deberes y, o sea, y al disponibilizar como todas esas herramientas que son desde el acuerdo, el manual y los resultados del censo, confiamos en la autonomía de cada persona y en su utilización. Nosotros lo brindamos de forma gratuita. Digamos, el manual de acción está disponible en la página para descarga gratuita, al igual que los acuerdos. Y también siempre como abiertos a, obviamente, comentarios. Algo particular que verán es que en todo esto que hemos realizado, todo tiene como el acompañamiento de versión 1.tan o versión 4.tan, por ejemplo, porque justamente también entendemos que las dinámicas se van transformando, se van cambiando de acuerdo a un montón de variables y nos interesa mantenernos actualizados. Entonces, ya ahorita que mostremos cómo compartamos pantalla, van a ver eso. Tenemos más adelante las secciones sobre el acuerdo de trabajadores, sobre la presentación del manual y sobre el censo, pero antes nos vamos con la tercera sección, que es sobre qué planes tenían antes de la pandemia y cómo se han estado adaptando. Bueno, sí que cambiaron, la verdad, porque digamos que haciendo la línea de tiempo de lo que pensaba o consideraba que iba a ser este año como ha sido, sí ha cambiado bastante. Bueno, por un lado, como les decía, yo venía como, o vengo asumiéndome como trabajadora de arte, pero esta cuestión la vine a asumir más pues, gracias a esta iniciativa, o sea, más o menos como entre abril y mayo, y por otro lado como artista, o sea, como persona que produce algún trabajo en arte y que la idea es que se difunda y pues en dado caso claramente que se venda. Entonces mis planes era como, por un lado, como conseguir entradas laborales como por los trabajos que les comenté al principio cuando me presenté, ya fuera, no sé, como asistente de algún artista o como asistente de algún espacio también o productora de proyectos. Esa era como mi idea. Y paralelamente sí tenía como previsto poder realizar una exposición en un espacio de gestión independiente de aquí de Bogotá, que pues se canceló por la pandemia. Hay previsto, digamos, también una exposición colectiva como en un ente importante de Bogotá, que es el Banco de la República, que también se aplazó, aunque eso sí se pasa para febrero del otro año. Y por otro lado, tenía previsto aplicar a convocatoria que viera, digamos, para residencias en otros países, para premios, concursos, etcétera. Y digamos, estas convocatorias, muchas de ellas se cancelaron, pues, por el mismo contexto. Entonces, digamos que esos planes sí cambiaron y también, más que los planes, cambió como la idea, o como ha estado cambiando la idea de justamente cómo me asumo y digamos también cómo he asumido mi obra y los intereses que tenía de obra y también que para mí ha sido súper importante es poder ya decir como, bueno, soy trabajadora de arte, entonces ninguno de los roles deberían chocar en sí. Entonces, algo que también ha pasado con estos planes o cómo me he adaptado, y más que adaptación es como una reestructuración, es eso, como desromantizar la idea del artista, porque sí creo que antes de este año sí la tenía un poco más presente, esta idea del artista, no sé, como una persona con talento que busca como una trascendencia romántica y que es más importante poder hacer la obra más allá como de las relaciones prácticas y laborales y de producción que eso requiere. Entonces, sí, como que he aterrizado bastante esos conceptos y de hecho estar en esta iniciativa en constante diálogo y debate con
pues tanto con mis compañeros como con toda esta red de trabajo, sí me ha hecho como debatirme constantemente y eso, y como asumirme como trabajadora de arte, y pues con las iniciativas que les comenté en las que estoy ahorita activa, se ha realizado como un trabajo constante que la verdad sí genera como una gran satisfacción ver, ver cómo se ha difundido y como las herramientas eh, que, pues que las considero bastante potentes que se pueden generar. Creo que eso, bueno, y también como otra cuestión importante es que también ha sido como una cuestión de reestructuración, es pensar en trabajo en equipo, o sea, trabajar juntos. Digamos que también estoy realizando, de hecho, un trabajo en arte, o sea, obra con una colega artista, que también de hecho hace parte de Trabajadores de Arte, que es Guillermina Bustos. Es un trabajo que se llama la Agencia Romántica Analítica. Bueno, que los invito como a buscarlo en redes y en la web. Es un trabajo que básicamente debatimos como formas de afectividad o como otras formas posibles de afectividad, analizando también fenómenos culturales, en este caso en específico, la música romántica latina. Entonces, como análisis de discurso e imaginario y afectación de ese imaginario. Lo primero fue, eh, a mí se me generó como una duda el tema de la pandemia. ¿Qué hacía? Tenía como dos opciones, o quedarme inmovilizado eh, o seguir apostando, digamos, a la situación de trabajo colaborativo. Por esta situación de que, aunque no nos permitió el encuentro social en la calle, aunque se cortó la situación de contacto, digamos, directo, yo creo que también a mí personalmente me dio espacio y reflexión para empezar a interactuar en este tipo de plataformas. Digamos, esa fue una discusión que tuvimos con el equipo de trabajadores de arte, digamos, qué es lo que podíamos hacer ahora, digamos, qué es lo que, porque también nosotros empezamos a detectar esta situación de que empezaron a surgir, digamos, estas inconformidades o reclamos, asociaciones, organizaciones que se empezaron a preocupar en el trabajo del arte, lo cual nos pareció interesante y bueno, nos sentimos interpelados desde ese lado. Pero bueno, en cuestiones personales, yo seguí apostando a estar conectado, primero, a escuchar, a contar. Digamos, a mí me agarró justo la pandemia, yo estaba haciendo una especialización en diseño conceptual en el UNTREF, así que la mitad de la especialización la tuve que terminar por esta vía. También estaba en pleno proceso como de reestructuración de línea de trabajo. Y bueno, entre esos encuentros, que fueron varios, recuerdo ahora que fui invitado y también fui un oyente asiduo de lo que fue Estamos Separados pero Estamos Juntos, que organizó Uber Bauhaus en Sao Paulo, una gestión de investigación y arte contemporáneo. Y ahí, a través de eso, me puse en contacto con Federico de la Puente, que es de Argentina, que también es un colaborador de Trabajadores del Arte, que también reside acá en Buenos Aires, muy cerquita, como en una escena local muy pegada a lo que es la ciudad. Y desde Proyecto Rotatoria, que es la gestión en la cual yo estoy trabajando a través del GIF y la gestión en la que él está trabajando como curador general, que se llama RAF, Rojo al Frente, vimos la oportunidad de que el GIF, como esta cuestión de interpelación territorial y de discursividad, digamos, que podía ser como un dispositivo que podía agarrar algo y ponerlo en la web desde un punto anclado, desde un punto de vista territorial. Generamos una convocatoria. O sea, una cosa empezó a llevar a otra, ¿no? Nos encontramos como en estos encuentros que hizo Uber Bauhaus, nos encontramos en otro encuentro que también
generó RAF, que se llamaba Encuentro de Trabajadores de Arte, y ahí nos empezamos a poner en contacto y bueno, generamos un convenio que ahora estamos llevando a cabo, que fue una convocatoria regional de GIF llamada Territorios Virales, entendiendo la coyuntura y la estructura, ¿no? O sea, qué es lo que puede desnudar una pandemia, ¿no? Y tuvimos una gran recepción, más de 300 aplicaciones, más de 100 aplicaciones con más de 300 GIF, y bueno, ahora hicimos una selección, hicimos una premiación, y ahora estamos viendo estrategias, ya estamos en nuestro primer circuito de proyección, y además este proyecto es un proyecto a largo plazo de 6 meses, donde va a haber una residencia final en las instalaciones de RAF, donde ya están las personas premiadas, que son 4, Azucena Lozano de México, Jan M.O. de Brasil, Santiago Colombo Migliorero de Argentina y Ariel Sajak de Argentina, que ya han sido seleccionados. Pero además tenemos una selección de 40 artistas con GIF de toda de 12 países de Latinoamérica, y que la estamos presentando en este momento en una vidriera. Entonces la gente que empieza ahora en Argentina se empezó como, a partir de hace un par de días, se empezó como a flexibilizar el tema de las restricciones para salir al espacio público, y entendimos que era una forma de empezar como a ver estos resquicios y estas formas de volver a pensar el territorio después de esta pandemia, o dentro de esta pandemia, pero también pensando las estructuras de la pandemia. Un trabajo que la verdad nos ha sorprendido dentro del convenio y el cual estamos muy entusiastas y contentos con lo que vamos logrando. A niveles laboral, a mí en arquitectura me bajó sustancialmente el tema de los ingresos, y en el arte también. Eso no es noticia, digamos, creo que a la mayoría de la gente le ha pasado lo mismo, pero a través de la construcción de redes de trabajo, bueno, se ha podido reactivar otro tipo de discusión que creo que estaba en algún punto mediada por la inmediatez de la vida, digamos, de la normalidad. Y esta normalidad creo que particularmente a mí me ha dado un punto de partida para pensar y para generar proyectos. Yo le escuchaba a Gaby recién, nosotros activando un convenio desde acá de Buenos Aires, Gaby activando con Guille Agencia Romántica Analítica, que me parece un proyecto muy destacable, y en el cual participo asiduamente, de sus cambiaroques, los recomiendo. Y nada, a ver, la situación siempre lleva a repensar, ¿no? Este tipo de situaciones creo que nos lleva a repensar, y creo que, bueno, eso, más allá de la fatalidad de lo que es una pandemia, digamos, la idea es no quedarse quieto, no moverse por moverse, pero sino reflexionarse y tratar de traccionar en el sentido de la medida de lo que podemos hacer posible. La portada principal del podcast, la misma que aparece como foto de perfil en todas sus redes, es una intervención a cargo de Susana Tejada López sobre el dibujo titulado Chasqui, del libro Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamampoma. Pututu Podcast es un proyecto ideado y producido por quien les habla, Diego de la Cruz. La mejor forma de apoyar este proyecto es suscribirte, comentar este episodio, recomendarlo y darle like o corazón para ganarle el algoritmo. Puedes suscribirte para recibir nuevos episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y Facebook, así como otras plataformas para escuchar podcast. Visita la web pututu.pe para otras novedades e iniciativas.